El pasajero del tren va montado en el tren. Increíble, ¿no? Y si va montado en el tren y el tren produce 500 Hz de frecuencia, pues 500 Hz de frecuencia. Porque hemos dicho que ese cambio de frecuencia se debe a la velocidad relativa emisor, tren, receptor, pasajero. ¿Hay alguna velocidad relativa entre el tren y el pasajero del tren? Luego entonces en el apartado A podemos decir, voy a llamarlo así, frecuencia de A, 500 Hz. Para nosotros sí. Para los que nos pregunten en las avenidas y los jardines, eso, ¿no? En selectividad no. Pero nosotros sí vamos a preguntarlo, por lo menos, no sé si pondré un problema de efecto Doppler, pero por lo menos que conozcamos el concepto de efecto Doppler, sí. La frecuencia del sonido depende de la velocidad de transforma entre el emisor y el receptor. En el caso del peatón, pues tendríamos que buscar una relación entre la frecuencia que emite el tren y la que percibe él. Y esa relación, que es una expresión matemática de ese efecto Doppler, es la siguiente. Voy a llamar F a la frecuencia del tren, ¿vale? Y aquí habría que poner velocidad del sonido menos la velocidad del observador, velocidad del sonido menos la velocidad del emisor. No vamos a deducir evidentemente esa expresión porque, aunque en nuestro apunte está deducida la expresión, lo digo por si alguien quiere entretenerse un ratito a leer, en el manual está deducida esa expresión, ¿de acuerdo? Vs es la velocidad del sonido, VO es la velocidad del observador y VE es la velocidad del emisor. Y yo siempre pongo la misma expresión. Si os vais a otros autores, lo digo porque estamos como siempre. Hay otros autores que esa expresión ponen, en vez de menos menos, ponen más menos y más menos, porque depende de si el observador se acerca al emisor, si el emisor se acerca al observador. No sé si me estoy explicando. Entonces nosotros vamos a utilizar una única expresión, teniendo en cuenta que las velocidades van a tener su signo correspondiente respecto a un sistema de referencia que vamos a elegir. ¿Cuál va a ser el sistema de referencia que vamos a elegir? Voy a hacer un dibujo triste del tren. Este es el tren. Aquí tiene el silbato, ¿vale? Aquí está el paso a nivel y el peatón, ¿vale? Del emisor. O de la fuente. Aquí está el pasajero. Esto es A, ¿no? Y este es B. Bueno, pues lo que nos va a servir de referencia para poder poner esas velocidades va a ser la velocidad del sonido, ¿vale? En este caso el sonido va desde el tren hacia el observador. ¿En qué sentido va esa velocidad? ¿Sería así la velocidad del sonido? Desde el tren al observador, entonces todo lo que esté en la misma, eso es lo que nos va a marcar el sentido positivo para nosotros, ¿de acuerdo? ¿Me explico, no? Esta otra velocidad sería la velocidad del emisor, ¿vale? Y la velocidad del observador, que en este caso, ¿cuál es? Es cero, ¿no? Podríamos tener en cuenta si el observador se aleja, ¿no? Corriendo, imaginaos que el observador, en vez de estar parado allí en el paso a nivel, se pone a correr en el mismo sentido que el tren. Pues esa velocidad tendrá el mismo sentido y será positiva para nosotros, ¿vale? Si por el contrario va en sentido opuesto, será negativo, ¿vale? Quien marca entonces el sentido de la velocidad en esa expresión matemática es el sonido. Velocidad del sonido desde el emisor hacia el observador. Lo digo porque cuando el tren adelante al observador, la velocidad vendrá hacia atrás, ¿lo entendemos, no? Cuando el tren esté aquí y ya lo haya superado, en este caso, esto empezará a venir hacia acá, ¿vale? Y el sonido entonces tendrá sentido opuesto. Y por tanto, los sentidos ahora del movimiento del tren será opuesto al del sonido, ¿lo entendemos, no? ¿Vale? ¿Estáis conmigo? Bueno. Pues entonces ya podemos calcular esas cosas, pues tenemos la velocidad del emisor, la del observador y la del sonido. ¿Lo tenemos todo, no? ¿Puedo sustituir entonces? Pues primero antes de sustituir voy a decir cuánto vale cada una, ¿no? ¿Cuál sería la velocidad del emisor? ¿Es 20 positivo? Porque va en el mismo sentido que el sonido. La velocidad del sonido, esa siempre va a ser positiva porque va en el mismo sentido que ella misma, ¿no? Y la velocidad del observador hemos dicho que es 0. Solo habrá que sustituir entonces, ¿no? ¿Sustituimos? Bueno, voy a poner la siguiente pizarra por aquí, me va a quedar un poco penoso. ¿Podemos ya sustituir? ¿Puedo pasar la pizarra entonces? La frecuencia entonces sería 500 Hz, la velocidad del sonido 343 metros por segundo, la velocidad del observador 0, 343 metros por segundo, 20 metros por segundo. ¿Eh? Pues estamos viendo que la frecuencia está aumentando, la frecuencia que percibe el observador está aumentando en este caso. Es mayor la frecuencia de lo que percibe el observador que la que está emitiendo en este caso el tren. Pues nos vamos al apartado B.
El apartado E solo difiere en el sentido de que nos dice, y esto es importante también, evidentemente el sonido se transporta en el aire. Aquí hemos supuesto en el primer caso que el aire está quieto, ¿no? Pero ¿y si el aire se está moviendo también? Hace viento, vamos a decirlo así, ¿no? Que es el aire moviéndose. Y además se mueve en el mismo sentido que la velocidad del tren. ¿Qué ocurrirá ahora con la velocidad del sonido? ¿Podemos seguir diciendo que es 343 metros por segundo? ¿O va a ir moviéndose el sonido a 343 metros por segundo montado en un medio que a su vez se mueve con 5 metros por segundo? ¿Cuál será la velocidad que tendremos que considerar del sonido? Claro, es como si estamos montados en una cinta transportadora, esta de los supermercados, yo qué sé, de los aeropuertos, no sé dónde habéis montado una cinta transportadora de esta. Una cinta, quiero decir, esta que no sube, o en una escalera mecánica, como queráis. Eso ya lo vimos el año pasado, el tema de la velocidad relativa. Si estoy montado en algo que se mueve y al mismo tiempo me muevo yo, el señor Galileo nos dijo que la velocidad total era la suma de esas dos velocidades, así que vamos en el mismo sentido, ¿no? Así que en este caso, la velocidad del sonido ahora sería 343 metros por segundo, ¿no? Más los 5 metros por segundo con lo que se mueve el aire, 348 metros por segundo. Así que la frecuencia en B, no voy a volver a poner la frecuencia de A. ¿Hace falta que lo ponga otra vez o seguirá siendo 500 hercios? ¿Va a cambiar algo que le dé un poquito de prisa? Bueno, va a cambiar una décima. No, pero quiero decir, si va a cambiar algo al que está montado en el tren, que le dé algo de prisa, le va a cambiar el sonido que perciba porque va a moverse igual, ¿no? Entonces, B ahora sí, tendremos ahora 500 hercios otra vez y lo que está cambiando es la velocidad del sonido, ¿vale? Y eso nos da 530,5. y el hecho de que la velocidad del sonido sea un poco mayor hace que el cambio en la percepción sea menor, ¿vale? Porque digamos que el sonido, al transportar tan rápidamente el sonido, valga la redundancia, hace que cada vez afecte menos el hecho de que se mueva el tren de alguna manera, porque la velocidad es mucho mayor que la del tren. ¿Lo entendemos eso? Cuanto más grande, de hecho, si estuviésemos hablando de la luz, que insisto, no podríamos meterlo en este efecto así, habría que cambiar algo, la luz se mueve tan rápido que le afectaría el movimiento del tren a la percepción de la luz. Si yo pongo ahí 300.000 kilómetros por segundo, son 300 millones de metros por segundo, le afectarán los 20 metros por segundo en algo, no vamos a notar un cambio de luz del tren, ¿me explico? No lo vamos a notar en principio. Pero si estamos hablando de otras cosas que se muevan más rápido, a lo mejor sí lo notamos. De hecho, los científicos, astrónomos, han descubierto cómo se mueven de rápido las galaxias de nosotros porque cambia su luz. La luz que percibimos cambia, ¿vale? Y sabemos que las galaxias se están moviendo a una determinada velocidad, que esa sí es comparable con la de la luz, ¿vale? Bueno, nos vamos al apartado C, que ya un poco rizado el rizo y nos preguntan, oye, si sabemos que nosotros somos capaces de percibir una frecuencia como máximo, eso lo veremos en la segunda parte del tema, pero aquí no lo están anticipando, de 20.000 hercios, por encima de 20.000 hercios no somos capaces de escuchar nada. A lo mejor los animales, los perros sí son capaces de escuchar los ultrasonidos, nosotros no somos capaces de escuchar ultrasonidos. ¿A qué velocidad tendría que ir el tren para que no escuchásemos su silbato? ¿Entendéis la pregunta o no? O sea, puesto que estamos viendo que la frecuencia que percibe el peatón B va en aumento a medida que va más rápido el tren, ¿a qué velocidad tendría que ir para que no escuchásemos nada si a partir de 20.000 hercios no vamos a escuchar el silbato? Porque esa frecuencia no es audible. Pues podríamos escribir esos 20.000 hercios, ¿no? Igualar esa frecuencia a 20.000 hercios y ver qué velocidad entonces, ¿no? Digo yo, tendría que llevar el tren. Voy a dejar la velocidad del sonido igual que antes, ¿de acuerdo? ¿Por qué te está llegando la vibración? ¿Te está molestando? Pues he puesto 20.000 hercios ahí. Quería poner igual y he puesto ya la ecuación, disculparme. Estos son 500, ¿no? Es que quería poner que era igual a 20.000 hercios y después poner la ecuación, pero he puesto el 20.000 hercios y no he puesto la ecuación adecuadamente. Estos son 500, ¿no? Y el resultado debería dar ¿qué? 20.000, ¿vale? Eso es lo que quería poner, pero lo he puesto al revés, estaba poniéndolo al revés. Tendríamos que despejar de ahí la velocidad. La despejamos, ¿no? Ahora lo paso, ¿vale? Que estoy escribiendo los datos aquí. Hay que despejar la velocidad del emisor. Efectivamente. No voy a hacer la operación hasta el final, ¿vale? Voy a dejarlo así.
Si no me he equivocado despejando sería eso. A mí era 331,5. Ahí me da un minuto, Pepe. 334 con... Que me he equivocado. Habré cambiado el número de sitio seguramente. Y ahora ya no sé ni lo que he hecho. $334. No sé qué había hecho antes, la verdad. Pues es factible que no escuchemos el pitido de un tren en la actualidad, por lo menos. 334 metros por segundo son... 1000 y pico kilómetros por hora. Te voy a decir el pico. 1204 kilómetros por hora. Es posible que hoy en día podamos no escuchar el pitido de un tren porque el tren se acerque tan rápido a nosotros que... De momento no, ¿no? Pero, ¿cómo se explica? Pues explicar. ¿Puede un tren ahora mismo ir a 1200 kilómetros por hora? Esa es la explicación. Ahora, dentro de 10 años, a lo mejor, sí nos puede ocurrir. Así que hoy en día, esta velocidad hace poco factible que ocurra eso que nos están diciendo. O sea, esa es la velocidad que tendría que llevar el tren para que no escuchara con el sonido. Efectivamente, para que no lo escuchásemos porque la frecuencia que percibiríamos sería superior a 20.000 Hz. Y a partir de 20.000 Hz nuestro oído, en general, habrá a lo mejor algún oído que sí lo perciba, pero nuestro oído en general no percibe ningún sonido. No somos capaces de percibir sonidos por encima de 20.000 Hz. ¿Qué te pasa, Iván? ¿Darío? ¿Cuál es el problema? ¿A qué me está diciendo que son 1000 y pico kilómetros por hora y dice que no te acabas? Cambiándolo de unidades, ¿no? Yo lo he cambiado ahora mismo. Y he cambiado las unidades a 1203,93 y dejamos eso con todos los decimales. Bueno, esto también tiene que ver con un fenómeno que ocurre, no sé si lo conocéis, que es lo que se llama romper la barrera del sonido. Y es que si el emisor va cada vez más rápido, puede llegar un momento en que vaya más rápido que el propio sonido. Pero claro, a medida que va cada vez más rápido, está cada vez presionando más las ondas estas y los frentes de onda, cada vez los acerca cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, que de alguna manera, como es un sonido, genera una especie de barrera. Cuando el avión, que suele ser un avión el que lo hace, supera esa velocidad del sonido, rompe esa barrera, es decir, supera las ondas, y entonces aparece esa ruptura que no sé si lo había escuchado, pero se suele escuchar como un estruendo donde se rompe la barrera del sonido, se llama así, romper la barrera del sonido. A partir de ese momento, el avión irá por delante de su propio sonido. Y si viésemos venir el avión, lo veríamos venir, pero no lo escucharía. ¿Me explico? Ahora venía más de la velocidad del sonido, no hay que quitarse rápido, lo vemos venir. Pero bueno, quiero decir, si fuésemos capaces de verlo